Hola, mi nombre es Marian y soy estudiante de Psicología Modo Suayed de la UNAM. Yo les voy a hablar acerca de las relaciones laborales. Estas son las que podemos describir como una relación establecida entre dos o más personas en la cuestión laboral, y estas son reguladas por contrato de trabajo, que menciona tanto los deberes y obligaciones por ambas partes. Esto es muy esencial, ya que establece una estructura base en su organización. También es referido a las actividades de recursos humanos asociadas al trato y a los movimientos de los colaboradores dentro de una organización. Son las relaciones internas de la organización con sus colaboradores en cuestiones como ascensos, transferencias, separaciones por jubilación y dimisiones. En ellas se encuentra muy común los aspectos de la asesoría interna y delegada a los gerentes y supervisores la responsabilidad de línea respecto a las prácticas de recursos humanos cotidianamente. También se da un programa de relaciones con los empleados que incluyen la comunicación, donde se menciona y solicitan sugerencias y opiniones para el trabajo, la cooperación, donde se comparten la toma de decisiones y el control de las actividades, la protección, donde se ve por el ambiente en el que se trabaja y de manera psicológica se atiende y contribuye a su bienestar, la asistencia, donde la organización atiende necesidades específicas de cada trabajador, y por último la disciplina y conflicto, donde se definen reglas claras para lidiar con conflictos. El movimiento laboral. Las organizaciones suelen ser constantemente el tránsito de personas en la estructura de organización. Es un flujo continuo del capital humano y implican las admisiones. Estos son transferencia. Es un movimiento lateral de los empleados que puede ir por iniciativa de la organización o del empleado cumpliendo diversos propósitos. Puede permitir que la organización se reestructure con la creación o cierre de departamentos en función de sus necesidades y reubicando a las personas de manera jerárquica. Estas también pueden ofrecer nuevos puestos de trabajo. Ascensos. Es un movimiento vertical de una persona donde sube a un puesto más alto en la organización. También se llega a aumentar una recompensa adicional por ello. También puede ser un gran símbolo de éxito en la carrera de un empleado. Separaciones por jubilación. Este es un movimiento de salida de la organización que se presenta cuando las personas alcanzan un límite de edad o tiempo laborado suficiente para jubilarse, dando oportunidades a otros de ser transferidos o ascendidos. Despidos. También es un movimiento de salida de la organización y puede ser de dos tipos: despido por iniciativa del empleado o renuncia, o despido por iniciativa de la organización, cuando la organización separa de su puesto al funcionario por alguna razón específica, por ejemplo, adelgazamiento, reestructuración, recorte de personal, cambio de competencias, disciplina, incapacidad del trabajador para adaptarse, reducción de costos, etc. Y continuamos con el tema de la sindicalización. ¿Qué son los sindicatos? Podemos decir que los sindicatos tienen dos conjuntos de metas, una para seguridad sindical y otra para mejorar salarios, horarios de trabajo, condiciones laborales y prestaciones para sus miembros, y remuneraciones, pero también por creencias de que en una unidad pueden protegerse de caprichos de los gerentes arbitrarios. Se trata de obtener una seguridad sindical donde se busca establecer seguridad para sí mismos y se trabaja para tener el derecho de representar a los trabajadores de una empresa para ser negociados exclusivos para todos los empleados en la unidad. Se negocian los contratos para todos los empleados, incluidos los que no están siendo miembros del sindicato, pues se extienden a las personas de confianza. Una vez garantizada su seguridad, los sindicatos buscan mejorar los derechos de los miembros. Los tipos de sindicatos existentes en México son gremiales por trabajadores del mismo oficio o especialidad, de empresa por individuos que prestan sus servicios en una misma compañía, industriales de trabajadores que ofrecen servicios en dos o más empresas del mismo ramo, nacionales de industria por trabajadores que laboran en una o varias empresas del mismo en una o más entidades federativas, de varios oficios por la fuerza laboral de diversas profesiones y solo pueden construirse cuando el municipio donde opera el número de trabajadores sea menor a 20.
La reforma laboral hasta más o menos 1930 no habían leyes laborales especiales, los empleadores no tenían restricciones en su comportamiento hacia los sindicatos. Se difundía el uso de espías, listas negras y el despido de agitadores. En Estados Unidos duró desde la Revolución de Independencia hasta la Gran Depresión por ahí del 1930, en respuesta a actitudes, valores y condiciones públicas y económicas cambiantes de la ley laboral. Esta ha pasado por 3 cambios significativos: el fuerte fomento de los sindicatos, a fomento modificado acoplado por regulación, hasta la regulación detallada de los asuntos internos del sindicato. La ley Norris La Guardia montó una era en la cual el gobierno impulsaba la actividad sindical. La ley garantizaba a cada trabajador el derecho a la negociación colectivamente, libre de interferencia, restricción o coerción. Fases de la legislación laboral mexicana. 1. Nacimiento. A finales del siglo XIX, en las primeras organizaciones sindicales, se enfocaba al carácter económico y fue reprimida por empresarios, lo cual fue tolerado y secundado. 2. Formación en 1918, y se funda la primera central sindical, CROM, cuyo fundamento ideológico era el narcosindicalismo. En ese entonces, hacia finales de la Revolución Mexicana, las empresas habían quedado debilitadas y la economía se encontraba en plena reconstrucción. 3. Crecimiento. En 1936 se creó la segunda central sindical, la CTM, con afinidades hacia la ideología proletaria. Además, se presentó un avance notorio en las fuerzas productivas, generando así el surgimiento de la empresa nacionalista, la evaluación en el nivel de vida de las mayorías y el crecimiento económico más independiente del país. 4. Divisionismo. En la década de 1940, con la división del movimiento obrero, la clase trabajadora perdió muchas de sus conquistas en los órdenes económicos, políticos y jurídicos. 5. Neoliberalismo. A partir del 1803 se inició el adelgazamiento del Estado, el incremento en la dependencia excesiva hacia el exterior y el agravamiento del desempleo, sin que con ello se percibiera la resistencia del movimiento obrero. De 1935 a 1947, la pertenencia a un sindicato aumentó rápidamente por la aprobación de la Ley de Warren. En 1935, la mejoración de la economía y el liderazgo sindical dinámico. Luego cambia a la Ley de Taft-Hartley de la Administración de las Relaciones Laborales. Reflejó las actitudes públicas menores entusiastas hacia los sindicatos, prohibiendo prácticas laborales sindicales injustas, al listar los derechos de los trabajadores como miembros de sindicatos y señalar los derechos de los empleados, y al permitir al presidente de Estados Unidos impedir temporalmente las huelgas por causa de emergencia nacional. Ahora vamos a hablar de la negociación colectiva. La negociación colectiva es el proceso voluntario que se lleva adelante de las asociaciones de trabajadores y asociaciones de empleadores. Las asociaciones pueden formarse a nivel de empresa, de sector, de región y nacional. También sirve para determinar las remuneraciones y las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores a los cuales se aplica un acuerdo que se ha alcanzado mediante negociaciones entre dos partes que han actuado libre, voluntaria e independientemente. Por otra parte, hace posible que empleadores y trabajadores definan mediante acuerdo las normas que regirán sus relaciones recíprocas. Estos dos aspectos del proceso de negociación se hallan íntimamente vinculados. Esta tiene ventajas tanto para los trabajadores como para los empleados, ya que esta asegura salarios y condiciones de trabajo adecuados, pues otorga al conjunto de los trabajadores una sola voz y les beneficia. La negociación y sus etapas. Las etapas de la negociación colectiva son la preparación, la exploración, propuesta, intercambio y acuerdo. Prestaciones de ley. Estos son aquellos beneficios que tienes al ingresar a un vínculo laboral y son totalmente independientes al salario. En México están el salario del periodo que corre, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades, prima de antigüedad por 15 años o más que se otorgan al trabajador que da voluntariamente terminada su relación de trabajo. Prestaciones superiores a la ley.
Son aquellos beneficios que superan las que otorga la ley principalmente para motivar a sus empleados y así cumplan mejor sus objetivos de trabajo. En México solamente 1 de cada 7 empresas ofrece prestaciones superiores a la ley y lo hacen principalmente por estos motivos. Las personas buscan trabajos con mejores beneficios, un trabajo con prestaciones superiores, porque se les paga por un desempeño real y porque brindan una mejor calidad de vida. La ética y el trato justo y el ARH son factores que pueden modificar el clima laboral en las organizaciones y los esfuerzos que se hacen para mejorarlo constituyen un sistema de estrategias para generar un ambiente de mayor confianza y respeto entre los empleados. El ARH, como responsabilidad de línea de función, es una responsabilidad básica en el nivel institucional y le corresponde al ejecutivo máximo de la organización, al presidente. Desde un punto de vista más amplio, el presidente es el responsable de toda la organización. A él le corresponden las decisiones sobre la dinámica y los destinos de la organización y sobre los recursos disponibles o necesarios. A nivel departamental o por división, le corresponde de la ARH es el ejecutivo de línea. Por ejemplo, el jefe o el gerente responsable del departamento. De esta manera, cada jefe o gerente es responsable de un departamento. En estas condiciones, la ARH es una responsabilidad de línea de cada jefe y una función de staff, asesoría que el departamento de RH presta a cada jefe. Y bueno, finalmente, gracias por su atención.